Estado de México y Coahuila tienen nuevos mandatarios electos tras el ejercicio electoral de este fin de semana. Por el Estado del Norte seguirá el PRI con Manolo Jiménez, pero en el Estado de México, Delfina Gómez derrotó a Alejandra del Moral y los 94 años de hegemonía priista. Con esto, Movimiento Regeneración Nacional llega a 22 entidades gobernadas y el Revolucionario Institucional se queda únicamente con 2. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estos son los temas que pondremos sobre la mesa. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar con nosotros en la señal del 12.1 y por acompañarnos en una edición más de Sobre la Mesa. Queremos agradecer a quienes ya nos acompañan en esta ocasión, además en esta edición especial con motivo de las recientes elecciones en el Estado de México y en Coahuila, que ya lo escuchó usted, son los temas que estaremos tratando y poniendo sobre la mesa en esta ocasión. Agradecemos a Leonardo Herrera, director de noticias de Azteca Hidalgo, que nos acompaña una vez más. Un gusto y un honor poder estar en esta mesa contigo, Leo. Bienvenido. Gracias, Mara, Lalo, Jorge, doctor. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por aceptar la invitación nuevamente y acompañarnos. También le damos la bienvenida a Eduardo González, director editorial de Milenio, quien nuevamente nos acompaña para esta edición. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias a todos. Un honor que nos acompañes, Eduardo. Jorge Correa, a quien también siempre es un gusto recibir, compartir opiniones en esta mesa. Bienvenido, director editorial de La Jornada Hidalgo. Sí, gracias a todos y aquí a la mesa. Bien, y bueno, también agradecemos la presencia en esta ocasión del politólogo Edgar Vera, que qué mejor que escuchar las opiniones de especialistas ahora que vamos pues con el tema de las elecciones. Bienvenido siempre, doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mara, por la invitación y a Radio Televisión de Hidalgo y a los compañeros amigos que estamos compartiendo la mesa. Gracias por acompañarnos y bueno, le recordamos a usted ahí en casa que las opiniones vertidas en este espacio son única y exclusivamente responsabilidad de quienes las emiten, así que pues total libertad de expresión, no representa necesariamente, claro, la postura de Radio y Televisión de Hidalgo. Vamos a escuchar respecto, ya lo decíamos, a las elecciones recientemente llevadas a cabo en Coahuila. En el Estado de México creo que consciente o inconscientemente nos vamos a enfocar un poquito más en el Estado de México, ya que pues la cercanía con nuestra entidad nos va a llevar precisamente a ello y además de que bueno pues es una de las entidades más importantes en nuestro país. Hablando o iniciando pues con el tema de los porcentajes en los que hasta ahora pues se dieron a conocer por el PREP, Delfina Gómez de la coalición Juntos Haremos Historia, que pues incluye el partido Morena, el PT, el Verde Ecologista, con el 53% de los votos, se declaró ya ganadora, y Alejandra del Moral de la coalición Va por México, PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, 44%. Estamos hablando de 10 puntos de ventaja que Delfina Gómez le llevó. Y bueno, pues aquí la pregunta iniciaría, me gustaría con el doctor Edgar Vera para que además nos diera la pauta también a los compañeros de poder opinar. ¿Podría decirse que esto fue, como incluso muchos medios así lo han calificado, una muerte anunciada del revolucionario institucional? Yo la califico como un empate técnico. O sea, esta elección es un empate técnico y nos va a mostrar los próximos escenarios que se vienen para el 2024. Independientemente que es el triunfo de diferentes gubernaturas, sí, son la gubernatura de Coahuila, la de Estado de México, se entiende que Morena gana el Estado de México, el PRI mantiene Coahuila con su alianza, pero el número de votos en el país, porque todos somos mexicanos a final de cuentas, es el mismo número que tenemos, es un porcentaje mínimo. O sea, si estuviéramos hablando de una elección presidencial en este momento, es un empate técnico. O sea, no hay un avance, la metástasis de Morena, no ha alcanzado ya los límites. O sea, el número del padrón electoral tan solo en el Estado de México de 12 millones de votos, vota nada más el 50%. Estamos hablando de fueron 6 millones de votos, y cacho. O sea, no estamos hablando de un padrón que se haya cumplido las perspectivas que se requieren. No se ha llegado a un escenario donde sea la mayoría contundente. Para mí, este escenario de esta elección, pues el plan C de Morena y del presidente se viene abajo,
Y el plan C, ¿por qué? Porque el plan C que establece es decir que todos para el 2024 tienen que votar por Morena, ¿no? Todo es Morena, pero los porcentajes, los números ya no le están dando. Ya no tienen los números Morena en este momento para sentarse y decir vamos a imponer la reforma del Poder Constituyente para hacer la nueva Constitución y en este momento, pues sí, o sea, delimitar las facultades del Poder Judicial. Entonces, en este momento es un empate técnico. Quien no lo quiera ver con ese punto de vista real y lógico de las elecciones, lo que nos dedicamos a este tema, a las elecciones, a todos los procesos electorales, asentamos claramente que no es un triunfo. La revolución institucional no se entierra. ¿Para qué decimos? Es un pulso viviente del país. A final de cuentas sigue manteniendo en este caso 2 gubernaturas, ¿no? Que viene siendo la de Coahuila y la de Durango en este sentido, ¿sí? El Estado de México no da el número de votos. Hemos visto las últimas elecciones. Vamos a hacer el análisis de las últimas elecciones, ¿no? Después del 18, ¿qué pasa en el 18? Cuando viene la de Puebla, todavía se ratifica porque la cuestión de cuando llega, cuando la muerte de Moreno Valle, de la esposa de Moreno Valle y llega el que estaba de gobernador, Barbosa, se dan cuenta, hubo un referendo todavía ahí de la sociedad, salieron a votar nuevamente. Se vienen las elecciones de las intermedias, las de ahí del 20 que fueron suspendidas por la pandemia, que fue un fenómeno que también redujo el número de votantes, ¿sí? Pero ¿qué crea en este momento? A final de cuentas, Morena no ganó Hidalgo muchas alcaldías, o sea, perdón, no ganó muchas alcaldías. El PRI mantuvo, Coahuila vuelve a ser un escenario muy fuerte. Coahuila se mantuvo en las elecciones del 2020 con sus congresos, ganó la mayoría del Congreso, lo vuelve a ganar ahorita igual. ¿Sí? O sea, no podemos dar por muerto a un partido político en este momento cuando está demostrando con resultados los triunfos, ¿sí? Lo que sí hay que tener muy en cuenta es esto de que hay quienes también dicen, ¿no? ¿Quién ganó? O sea, escuchando los comentarios, dicen, ¿quién ganó de las corcholatas esta elección? Uno dice, ganó Claudia. No, perdón, no ganó Claudia, ¿eh? Y lo digo claramente, porque las encuestas, o sea, le daban a Delfina el 20%, ¿sí? de las preferencias y terminaron en un margen, en un dígito, estaban de 2 dígitos a 1 dígito. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que el método de encuestas que va a tener Morena, pues tiene que ser muy bien escrupuloso y ver quiénes son las casas encuestadoras que van a llevar a cabo el proceso, porque no hay una credibilidad en las encuestas. Las encuestas, yo siempre he sido teórico y práctico, y decir que la encuesta siempre lo he manejado. La encuesta que da los resultados. La verdadera encuesta es la de la jornada electoral. No hay más encuesta que esa. ¿Sí? Entonces yo creo que esa parte habrá que asentarla muy bien, irla tomando en cuenta, porque no podemos dar resultados triunfalistas en cada una de las trincheras, ¿sí? Porque a final de cuentas el proceso del 2024 es una elección concurrente la que se viene, la del 2024. Vamos a hablar que es presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales en el caso de Hidalgo, las alcaldías de la Ciudad de México, 9 gubernaturas del país. O sea, es una elección de la madre de todas las elecciones que va a haber para el 24, e incluso estamos viendo en escenarios, escuchas aquí entre líneas, hablaban de la repartición de espacios a los grupos morenistas, ¿no? Pero vamos a hablar que realmente se viene una elección donde los filtros de legitimidad y de espacios se les han complicado a muchos. ¿Por qué? Porque tenemos que es la paridad. ¿Sí? ¿A quién le toca definir quién va a ser la candidata o el candidato? Porque a final de cuentas viene ese juego. La otra, a final de cuentas viene qué alianza. Si van en alianzas, ¿qué alianza va a definir quién va a ser la candidata o el candidato en su momento por cada partido político? En el caso de los hombres que aspiren, pues también tienen que no estar registrados en el padrón de deudores alimenticios, ¿no? A final de cuentas también les limita una parte, ¿no? La gente de Morena tienen que hacer sus cursos para aspirar a ser candidatos, a participar en las contiendas para ser funcionarios públicos, de cargo de elección popular. Y entonces hay muchos filtros que tienen ahorita todos los partidos políticos, que ahorita se viene qué va a pasar con la alianza de Movimiento Ciudadano, ¿no? Está en qué se viene. Entonces, yo creo que esta elección, la de 2024, va a ser muy reñida. Ya arrancó ayer precisamente a las 0 horas del día 5 de junio. Y ahorita vamos a ver un escenario
que yo creo que los compañeros nos van a fortalecer con este tema. Gracias, doctor. Y precisamente quiero retomar algo que mencionaba hace un momento, que decía, para mí la mejor encuesta es la jornada electoral, no hay mejor encuesta que eso. Con eso le voy a pasar la pelotita a Leo Herrera. En este sentido, bueno, también entonces podríamos tomar o no precisamente esta jornada como un indicativo para 2024, como una antesala para 2024. ¿Qué nos puedes decir? Sí, sí lo es. A ver, no comparto esa parte del empate técnico, con todo respeto. Me parece que sí, hay dos elecciones, hubo dos elecciones, la de Coahuila y la del Estado de México, pero una, la del Estado de México, significativamente y con número de votos diferente a Coahuila. Y evidentemente representa y tiene mayor peso político y electoral que la de Coahuila. Entonces, si vemos en ese escenario, lo único que vimos es que fue prácticamente darle el fin a una era priista hegemónica que dominó buena parte del territorio nacional. Hoy el PRI tiene más embajadores que gobernadores. Perdón, ¿no? Entonces, dos gobernadores, Coahuila, significativamente no lo son. Bueno, pero también hay que decir una cosa, electoralmente, y ahí sí, todas las casas, la mayoría, para no decir todas, quería un error, la mayoría de las encuestas se equivocaron. Todas daban 20, 25, unas 40, o sea, era exorbitante lo que le daban a Delfina. Terminó en 10. Solo hubo una que siempre se mantuvo 15, 10, 15, 10 y al final redujo esa ventaja a 10. Entonces, pero ojo, votó apenas el 50%, menos del 50%. Es decir, el 25% votó por Morena o por López Obrador, como quieran verle, y el otro no lo hizo por López Obrador. Hay un voto importante ahí que está todavía en contra del López Obradorismo o el morenismo, como le quieran llamar. Pero sí, de alguna manera, esto nos refleja lo que viene. Y la última que yo creo, y que es una lectura para mí muy clara, es que tenemos una oposición enana. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos contigo. Claro, para claro, que claro. compartas este último punto, si nos permites. Claro, y claro. Casita, Vamos. por favor, la invitación para que siga con nosotros. Vamos rápido y regresamos con este tema que estamos abordando hoy. No se vayan. Estamos de regreso en Sobre la Mesa. Luego de esta breve pausa continuamos con usted, ya lo sabe, platicando acerca de las elecciones llevadas a cabo el pasado fin de semana. Un tema muy interesante del que seguro también ahí en casa tiene mucho que opinar, que debatir, así que leemos sus comentarios en nuestras redes sociales, estamos pendientes en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, Instagram, Radio y Televisión de Hidalgo. Cedemos nuevamente la palabra a Leo, que por acá interrumpimos hace unos minutos, pero que bueno, nos comentabas, Leo, también a propósito de... A esta parte de la oposición, lo que también vimos, es otro de los puntos que por lo menos observo, es que pues hay una oposición enana, con sin liderazgos muy pequeños, que ya lo vimos hoy. Al final del día, pues, al PRI lo viene enterrando su dirigencia hace un buen rato, el PAN no reacciona, ¿no? El PRD pues, desaparecido, ¿no? Y quien logra sacar el mayor número de votos en el Estado de México es el PAN. Logra mantener una franja opositora importante, que es la que al final creo que mantiene ese equilibrio. Entonces, el escenario, pues, de la votación que sigue siendo baja y que ahí, yo diría, es un tema de todos, ¿eh? Es un tema de partidos, es un tema de oferta política, porque la oferta política no es los pobres contra los ricos y hoy, esta parte del discurso y la narrativa que ya hemos visto de ellos, pues no les redituó porque seguimos viendo exactamente los mismos números. La oposición, que me parece que está desdibujada y que no tendremos oposición para el 2024 y que si no está cantado el 2024, pues la partitura ya no la dieron. Es decir, el camino está más o menos así. Y si lo vemos contrastado con las dos elecciones que pasó, la única opción que tendría la oposición es que pase lo que en Coahuila, que Morena, el PT, el Verde y Nueva Alianza vayan con candidatos cada uno, se dividan, como pasó con Mejía y con el candidato de Guadiana, pues, que Guadiana era el mejor, pero el más conocido, pero no era el mejor, era Mejía, ¿no? Y termina quitándolo. Entonces,
salvo que ocurra ese escenario donde el PT, donde alguno de las corcholatas se subordine y decida que va por su lado, que creo que no va a pasar, es la única posibilidad que yo vería en donde entre la oposición. Y en la oposición, pues no los veo. Vi su pacto, pero no veo una figura, un candidato que en este momento pueda decir, le vamos a competir a Morena. Tampoco en Morena veo un candidato como López Obrador, que fue figura única y que no se va a repetir en esta elección del 2024. Pero, en resumen, yo veo encaminadas las cosas. Y en este sentido también, ya que mencionas un poco el tema de los partidos, vamos a ceder la palabra a Eduardo. Las alianzas, las coaliciones, ¿crees que se han convertido también en un salvavidas para algunos partidos, como es el caso quizá del PAN, del PRI, que de repente, pues ya en los últimos procesos se vieron que empezaban como a sumergirse, el querer agarrarse de repente de otros partidos para poder rescatar a los partidos y rescatarse a sí mismos? ¿Sí es como un salvavidas para estos? No, sí, desde luego. De hecho, la vida institucional de partidos como el PT, el Verde, Nueva Alianza en Hidalgo, pues sobreviven por las alianzas. O sea, realmente ellos no subsisten por sí solos. Aunque el PT ahorita diga que tiene un bono ya para negociar 2024, que es el partido que más ha crecido, pues digo, seamos realistas también, el PT lleva 30 años, 35 años viviendo de estas alianzas. Nunca hemos visto, es el único partido en el sistema político mexicano que no ha ganado una gubernatura en solitario el PT. Hasta el Verde ya ganó. Y que ni con candidatos propios, porque a donde ha llegado ha sido con candidatos ajenos. Entonces el PT, ese es un ejemplo, claro, el PT es uno de esos partidos satélites que no han podido consolidar un proyecto duro, un proyecto ideológico que no esté cambiando y saltando de una esquina a otra cada elección. Hemos visto el PT incluso aliado con el PRI, en Zacatecas, en San Luis Potosí, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en Coahuila, en la elección pasada, el PT se fue con el PRI, no con Morena, y cuando fue la primera vez que compitió Guadiana con Riquelme, el PT estuvo con el PRI. Entonces digo, es un ejemplo, ¿no? Que Nueva Alianza aquí en Hidalgo, pues digamos, todos lo conocemos, ha estado con el PRI cuando ganó Paco Olvera, ahora estuvo con Morena, dependiendo de los intereses políticos de la dirigencia sindical, de cuestiones que van más allá. Yo lo que me gustaría resaltar mucho es el tema, precisamente como comentábamos al principio del debate, por qué se dieron estas diferencias o por qué se podría pensar que sí es un empate técnico o no es un empate técnico, porque fue una competencia de dos elecciones, una la ganó la oposición y otra la ganó Morena. Si lo vemos en ese aspecto de resultados, sí fue un empate de 1-1, en el marcador, digamos, 1-1 van. Pero, como dice Leo, hay que ver el trasfondo de muchas cuestiones, y yo lo comentaba hace unos días, creo y me parece muy claramente demográficamente viendo el tema, la gran oposición a López Obrador, la anti-4T, está prácticamente en ese 25% del Estado de México y un 10, 15, 20% en la Ciudad de México. En todo el país no hay más, esa es la oposición a López Obrador nada más. Entonces, estamos hablando que ese es el voto negativo que tuvo Morena en esta elección y es el mismo que va a tener para el 2024. Ya no va a haber allá en Veracruz, ya no va a haber en Tabasco, ya no va a haber en Chiapas, ya no va a haber en otras entidades. Sí habrá, obviamente, pero digo, ya no en estas magnitudes. Estamos hablando de la clase política y empresarial y socioeconómica más alta que está en Naucalpan, Atizapán, Ciudad Satélite, toda esa franja del Estado de México que dices que ganó del Moral, efectivamente. Hay un distrito que ganó Ale del Moral por encima de Delfina, muy claramente, y es el 18 de Tlalnepantla, por ejemplo. Ese es el que abarca Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán. Es el único que ganó de forma clara porque ahí fue, esa gente es la que fue a la marcha del INE, esa gente es la que sale en las redes sociales, ahí se hacen los programas anti-4T que ponen las redes sociales. Y aparte los alcaldes no son de Morena. Los alcaldes de esa zona no son de Morena. Son los que operaron en la elección. Aunque ha ganado Morena, por ejemplo, Atizapán de Zaragoza. Es el municipio que más campos de golf tiene en México. Es correcto. Y ha ganado Morena. Sí. Pero con gente del PAN. A eso es lo que íbamos, con candidatos que no son de Morena, que no son morenistas. Pues. Entonces, es un fenómeno muy, muy marcado que creo que sí va a seguir también, como dices, así va, ellos se van a mantener, así vaya el candidato que sea Lili Telles, Santiago Krill, José Luis Durán, si revive incluso, y está ahí políticamente, van a votar por él, porque ellos van a seguir, incluso van a insistir, y ya estoy escuchando muchos comentarios de que el PRI le ha hecho daño a la coalición, no solo por Alito y por Moreira y por todo este tipo de personajes, sino que incluso ellos ya están renuentes y dicen, el PAN puede ir solo.
El PAN y lo que queda del PRD no importa. El pero nombre es el que menos suma, sí, ¿no? En el caso del PRI. El PAN es probable que busque ir solo y decirle al PRI, ultimar y decir, si no es nuestro candidato panista, no vamos, no va la alianza, aunque ahorita ya salió Marco Cortés a decir que van juntos y shalala. Si no va el candidato que el PAN está imponiendo, ellos no van a aceptar a que Alito sea el candidato a Sí, no, presidente bueno, de la es República, ¿no? vender, ¿no? Y justo ya que mencionas a este personaje, también pues se juntan factores para poder llevar a la decadencia de un partido político. Voy a hacer la palabra ahora a Jorge. Quizá pues esta decadencia del revolucionario institucional, un poco lo que mencionan Eduardo, Leo, el doctor Edgar, podría ser también por las personas que están llevando, en este caso hablando específicamente del revolucionario institucional, que es Alito Moreno, que desde que asumió la presidencia se habla de que pues han perdido 9 estados del país que eran priistas. Se juntó, claro, como lo decía, con otros factores, pero ¿esto qué tanto puede estar influyendo? No, lo que pasa es que ninguna persona en su sano juicio, ni adentro ni afuera del PRI, respalda a Alito. O sea, el principal problema del PRI, aparte de su historia política y la concepción y la percepción que tiene la ciudadanía, es precisamente su dirigencia, que su dirigencia si algo se ha esforzado, es en dinamitar los liderazgos locales para tener el poder y con eso pues perder fuerza. Veamos lo que pasó en Hidalgo, ¿no? Por querer poner a la candidata que era Carolina Villano, todos los demás quedaron fuera. Y en el Estado de México llegó Alito y me acuerdo cuando le levantó la mano a Alejandra del Moral estaba como no, mejor, no me ayudes, compadre. ¿No? Le resta mucho a Alito. La figura de Alito y de esta dirigencia en sí, es unas personas que hasta los mismos priistas no están contentos. Los priistas que tenían otro tipo de liderazgos, como Osorio Chong, como otros personajes, pues los han sacado. No están ahí. Ahorita Osorio Chong, ¿dónde está? Y ahorita tienen como unos cuantos senadores, unos cuantos diputados, y cada vez se va haciendo un partido más chico. Y quien lo está absorbiendo pues es Morena, sinceramente. Entonces, esa parte, lo que pasó en el Estado de México es que muchos de los liderazgos que estaban teniendo el PRI y mucho del apoyo que tenía el PRI se fue a Morena. ¿Por qué? Porque desde el gobierno estatal no bajó ese apoyo. ¿Y por qué no bajó ese apoyo? Tiene que ver mucho también con las dirigencias y con otras negociaciones políticas. Pero la verdad es que si hubiera habido el apoyo, del gobierno del Estado, como en otras elecciones, como la que fue con la de Del Mazo, tal vez hubiera habido juego, porque también estamos hablando de 8 puntos, que es un montón de gente. Aquí ahora resulta que el que ganó la elección es el PRI. Digo, no, que el ganó la elección realmente fue Morena, porque el Coahuila ya lo tenía. Dicen que el PRI tiene 2 estados, tiene 1, porque el de Durango sí fue abanderado del PRI, pero el candidato es panista. Y todo el equipo que quedó fue panista. Entonces nada, se queda con una gobernatura. Y si vemos el mapa electoral de hace unos 6 años, vemos la decadencia del PRI. Ahorita casi no existe. O sea, ahorita va a luchar por sobrevivir, si no nada más se queda con Coahuila. Y la dirigencia del PRI, pues realmente tiene liderazgo en Coahuila, hacia allá apuntó todas sus baterías y lo retuvieron. Pero eso le va a alcanzar para poder resurgir, para poder salir adelante. Vamos a ver cómo van las alcaldías en el 2024, pero tienen que empezar desde abajo, desde las fuerzas básicas. Ahorita, si me dices, tiene más votos, creo que tiene más influencia ahorita otros partidos como Encuentro Social en Morelos, que tiene más gente gobernada, que el PRI. Bien, gracias Jorge. Vamos a hacer rapidísimo una pausa, regresamos retomando este tema. Hoy, recuerde, es el especial de las elecciones que se llevaron a cabo este fin de semana, así que hay mucho más que compartir, muchas más opiniones que escuchar y también queremos leer las suyas, así que síganos escribiendo en redes sociales. Vamos rapidísimo a la pausa y regresamos. Estamos de regreso en Sobre la Mesa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando con usted acerca de las elecciones llevadas a cabo este fin de semana. Recuerde, el PRI se llevó el triunfo en el estado de Coahuila. Además, bueno, tenemos a Morena triunfando en el Estado de México. Hoy, pues, estamos analizando estas elecciones, estas votaciones. Y bueno, pues voy nuevamente a ceder la palabra al politólogo Edgar Vera, que nos acompaña en esta ocasión, para retomar también lo que hace unos momentos platicaba y preguntaba a Jorge Correa respecto a la participación
pues de Alito Moreno dentro del Revolucionario Institucional. Nos gustaría escuchar desde su perspectiva también como especialista, ¿qué está haciendo bien, qué está haciendo mal? Bueno, mi tesis y mi fortalecimiento al sistema es que el sistema de partidos ya está agotado en este país. O sea, eso es lo que hay que retomar. El sistema de partidos ya no da para más. Todo partido sabe de su decadencia cuando es infuncional. Entonces, hay que entender que ya los partidos políticos, hablamos incluso, lo mencioné hace un rato, Morena ya su metástasis ya se terminó. Ya no tiene más, ya no puede ampliar más Morena. Y le voy a decir por qué, y lo sustento por qué. Porque del 2018, que fueron 30 millones de votos, se han ido cercenando. Perdón, ¿a raíz de qué? A raíz de que, por ejemplo, hablamos de que las elecciones, las elecciones después de las de Puebla, las de Hidalgo también fueron, ahí vamos a decir que el fenómeno de la pandemia tuvo mucho que ver, influyó mucho en el electorado, no salía a votar precisamente por los contagios. Elección de alcaldes. De alcaldes y la... De gobernador fui... No, pero vamos para allá. Entonces, estamos hablando que, por ejemplo, cuando se viene la consulta para el juicio de los expresidentes, o sea, fue muy baja la participación. Y nada más puedo decir que también fue Morena, porque no participó. Pero fue consulta, ¿no? Para una consulta fue muy alta la votación, si fuera electoral sí cambia. En consultas, si lo vemos en todo el mundo, las consultas no tienen una alta participación. Pero no vaya, sale la gente a votar. pero vamos a dar que al final de cuentas hay que medir los márgenes, ¿no? Yo soy teórico de que todo en elecciones es números, o sea, es ciencias exactas. La política son ciencias exactas, aunque no hacemos otro tema, ¿no? Pero son exactamente ¿por qué? Porque son números. O sea, los números son los que dan los resultados y los que dicen los comprobantes. Entonces, va decreciendo, ¿sí? Tendría que ser una votación, incluso una participación muy amplia. Estamos hablando porque, pues, cuántos años se han llevado desde el 88 a la fecha, era luchar y constantemente para tener un organismo electoral como el INE, sí, como el Tribunal Electoral, todo lo que se luchó contra la imposición del viejo régimen priista durante más de tantos años, a final de cuentas ya terminó. Entonces, teníamos que darle funcionalidad a las elecciones. Yo otra cosa que manejo igual, es costosísimas, son brutales las elecciones. Oye, ¿cuánto se gastó ahorita en esas elecciones, en estas dos elecciones? ¿Cuántos brutalmente gastó el pueblo de México para que tuviéramos un porcentaje de votación pírrica, ¿sí? Grosera, a final de cuentas, porque es mucho dinero lo que se gastó en las elecciones. Ya no podemos llegar a eso. O sea, no se está llegando al punto medular que es la participación ciudadana. No estamos participando. Por eso yo sustento que el sistema de partidos ya terminó. O sea, ya no pueden ofrecer más, ya no hay quien ofrezca mejor opción. ¿Sí? La revocación de mandato, ¿sí? fue el 19%. Claro. Sí, aunque se hable de la participación, no, o sea, fue un porcentaje, fue bajando. Sí, bueno, para una consulta sí es alta. Pero es que para una consulta es muy alta. Para una consulta es alta, sí. El porcentaje... El porcentaje que aprobaron para la consulta es para que no llegara, ¿no? Digo, es un obstáculo. Y si vemos que el tema del electoral alcanza el 50%, ya lo estamos viendo estirando, estamos hablando casi la mitad de una consulta en la que no se decide más que la opinión. La que todos estamos opinando. Sí, si fuera decisiva, pero lo importante es la participación. Las cosas fueran diferentes. Pero lo importante es la participación, que es a final de cuentas lo que estamos buscando. O sea, la opinión puede ser contradictoria, pero lo importante es la participación. Eso es lo que nos están indicando precisamente los órganos electorales. Para eso tenemos esas instituciones. Para eso se crearon precisamente, para dar certeza. Digo, mis respetos a los órganos electorales de Estado de México y de Coahuila, que hicieron un buen trabajo en conjunto, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, hicieron un excelente trabajo. Claro. Los órganos electorales en México están a la altura. Lo que no estamos a la altura son los partidos políticos. No todos lados. Aquí se nos cayó el PREP. Aquí se nos cayó el PREP, la verdad. Pero ahí sí hay que ir dividiendo el tema por Estado. Pero vamos a entender el punto de vista. Si lo ves del IFE, del INE está bien. O sea, vemos el resultado al final de cuentas. Lo que no estamos viendo es el sistema de partidos políticos. Claro. O sea, nos están quedando de ver muchísimo a la ciudadanía. La ciudadanía está buscando que los partidos políticos, hace un rato comentaron, ¿no? que la cuestión del presidente municipal, ¿de dónde?
De Mineral de la no, de Estado de México, que es de Atizapán. donde hay muchos Atizapán. canchas de golf, Atizapán. pero es modernista, o sea era del PAN. No con las siglas. Por eso, pero era panista. O sea, Claro, de la acuerdo. cuestión es que es una ruptura. Yo lo defino como, por eso, todo movimiento en el pasado, en el siglo pasado, todo movimiento social es una bola, ¿no? Todos iban a la bola, como la revolución. ¿Cómo se ve la revolución? Que llegaron villistas, zapatistas, carrantistas, obregonistas, y todos se juntaron. ¿Para qué? Para derrocar a una dictadura, ¿sí? Todos, pero después ya cada quien jaló para su molino, ¿no? A final de cuentas, lo está pasando ahorita. Morena es, yo lo vuelvo a repetir, lo he dicho y lo dije en todo foro, en todo cátedra, o sea, a final de cuentas, es el antro de moda del país. Morena es el antro de moda del país. Digo, vemos ahorita una lista interminable de fila más que las tortillas, ¿eh? Una fila de quienes aspiran a ser candidatos a presidentes municipales por Morena, tan solo en Hidalgo. Quieren entrar. Todo el mundo quiere estar en Morena, ¿eh? Todo el mundo- Parece el lugar de la Por zona eso, plateada, ¿no? Estamos hablando entonces, lo que decía hace un rato maestro, que al final de cuentas los sistemas de partidos nos está quedando de ver. ¿Por qué? Porque no hay convicciones ideológicas. Estamos viendo a ver a dónde voy a ganar, a dónde voy a perder. O sea, no está dando la pauta ideológica a un partido político. Y sus liderazgos, porque, por ejemplo, el Sí, PRI a lo mejor efectivamente. como partido sí funciona, pero Alito, Me pregunto, precisamente- yo si fuera priista, Alito, yo no voy a votar porque Alito me lo dice. Y voy a la pregunta de Mara precisamente por eso, ¿no? Porque al final de cuentas, hablar del fin de sistema de partidos, de lo que nos están acabando de ver, pues ya, ¿para qué hablo más de Alito, no? Al final de cuentas, Alito Moreno se mantiene ahí porque al final de cuentas son cuotas de poder, ya se volvieron ellos ¿Lo como... respaldó el tribunal? Sí, ese es el error. O sea, al final de cuentas, hay errores que se están cometiendo. O sea, Quisiera que, sí, con eso justo ceder la palabra por acá a Eduardo González, porque además también lo veo con ganas de dar una importante aportación respecto a los órganos electorales, que también mencionaba hace unos momentos el doctor. Ahora Lalo, por hablas, favor. dice, ahora te toca. Como que te faltó por ahí decir. No, es que precisamente no es que el tribunal se haya equivocado en ratificar a Alito, simplemente hubo un artilugio ahí de carácter legal donde Alito dijo, pues de aquí me eligieron, no pueden revocarme y pues se hace válido. Digo, eso es normal. Es como si aquí a nivel local Por hacen eso, la pero se revocación equivocó. de mandato para presidentes municipales, pero hay un presidente municipal que ahí mete un amparo y dice, no, ¿sabes qué? A mí la gente dijo que ya no siguiera, por ejemplo, aquí en Pachuca, Sergio Baños, si haces una consulta ahorita, ¿se va o se queda? Yo creo que se va. Y eso es, digo, no es porque contra el personaje, es por el contexto y la situación política que se vive. Pero a lo mejor él dice, es que a mí me eligió la gente y mi mandato fue anterior a la consulta, entonces pues no me pueden revocar. Claro, no, Eso es lo igual que, la revocación eso es lo que aplicó Alito. Entonces, que el tribunal haya respaldado a Alito Moreno no significa que haya estado mal. El tribunal actuó conforme a derecho. Entonces, creo que ahí los órganos están manteniendo todavía el tema de hacer un debate, no podemos tampoco cerrar los ojos y decir que todo tiene que estar como el presidente o el poder ejecutivo dice. Tampoco se puede hacer eso en ningún país democrático, por así decirlo. No podemos decir que el presidente tenga que decir que se reforma la Constitución y así va a ser. La Cámara de Diputados La debe de Suprema ser. ahí está, ha sido el equilibrio. Entonces, ese equilibrio, del tema, ¿no? bien o mal, es sano. Es algo sano para el país. Ha sido la otra parte. Es un contrapeso. Lo que sí no debe haber son ilegalidades dentro de los poderes. Entonces, es lo único que se tiene que ir cuidando o vigilando y que no se caiga en un clima de ingobernabilidad, que eso no abra el tema a algo de ingobernabilidad, como lo vemos afuera de la Suprema Corte. Estamos de acuerdo que no todos están de acuerdo con la ministra Norma Piña, pero tampoco se tiene que llegar a un extremo de pelearse afuera de la Suprema Corte, de aventarse Pero no es- platazos. O quitar las, pero no- las no es cruces que- de los, no es de que- los de los niños o muertos quitar en las Sonora. cruces Pero no es que Porque estemos, también no es que estamos estén yendo hacia un en lado hacia contra de otro. lo que esté haciendo la ministra. La ministra se está sujetando a la ley. ¿eh? Así es. O sea, tenemos ese Excepto en Estado de WhatsApp. derecho. En ¿eh? WhatsApp no. Bueno, o sea, cuando- ella se está sujetando a lo que dice la ley. Sí. O sea, eso es lo que sujeta. Técnicamente O sea, es lo que dice la ley. ha hecho la O sea, parte de su trabajo. Es su trabajo. Ella es el Poder Judicial. Políticamente lo ha hecho muy mal. Políticamente Por eso, tú pero- ves el pero- otro pero contrapeso, tiene el está muy sustento claro, jurídico, el Lo que no sustento ha podido legal. hacer el Congreso lo hace. Pero tiene el sustento legal, ¿no? Estamos hablando que el Sí. sustento legal Sí, es el que te y da eso la no es lo pauta, que ¿no? se está ¿Qué discutiendo. es lo que San Lázaro hace? Por ejemplo, critican a los diputados que solo van a levantar la mano, pero ellos están haciendo políticamente y legalmente lo que le corresponde. Yo voté. Mi trabajo es para venir a eso votar. los eligieron. Entonces vine y voté. La ministra hace lo mismo. claro, Yo es estoy correcto. votando nada más y estoy poniendo. Y aparte, como si en otras partes del mundo fuera muy diferente Son también los con- son legisladores. bueno, contrapesos, pero eso es parte de es una democracia. Eso es una democracia. No podemos todos decir
Es que aquí todo el mundo eligió porque el presidente dijo y todos alzaron la mano. Pues yo creo que debe de seguir ese sistema. Para mí debería de seguir así como está. Sí vimos aparte llegar todos en bola en el autobús, regresar al Senado y aprobar no sé cuántas reformas, ¿no? Sí todavía se ven esas prácticas. Es decir, el oficialismo cambió solo de color. No, Sí, pero bueno, si no tienes un Congreso equilbrado, es normal que pase en cualquier país. Claro, eso pasa por ejemplo, aquí en España y en es donde como por Estados ejemplo, Unidos, es como por ejemplo, ¿por qué la Corte desecha el plan B del presidente? ¿Por qué lo desecha? Pues tenía inconsistencias de origen. Esa es Pero una. nada más porque La segunda, pues, políticamente. Nada más simplemente se basó en la violación al debido proceso legislativo, nada más. legislativo. Hubiera sido interesante que la Corte se hubiera pronunciado sobre los temas. Hay muchos temas importantes en el plan B del presidente. Ya no los analizaron. Por eso, pero hay muchos temas importantes. analizaron. Pero Y así ellos se como fueron muchas al debido cosas, ¿eh? proceso. El debido proceso se violó y con eso, pues, ¿para qué le damos al cuento? Y así Entonces, los procesos judiciales. por eso, ¿no? pero- O sea, de presuntos por delincuentes. eso, pero vaya, vamos al punto de vista del error del error de los legisladores, porque dicen, es que ¿para qué vas a? Pues tienes que saber qué vas a aprobar. O sea, como pan caliente no puede salir. Una ley, precisamente, era muy interesante esa ley. Lástima Ni de que no le usar a hicieron. la Corte para fines como Santiago Vamos a hacer Krill. una pausa, perdón que los interrumpa, pero Adelante, ya tienen 3 Adelante. minutos indicándome que no, ya. la pausa. Ahí en casa le invitamos a que continúe con nosotros. Ya vio, este tema nos da mucho más todavía, así que se pone interesante. Ya volvemos después de este corte. Estamos de regreso luego de esta pausa. Gracias por seguir en la señal del 12.1 y por seguir acompañándonos en Sobre la Mesa. Seguimos hablando sobre las elecciones, así que vamos a ceder la palabra rapidísimo a Leo Herrera porque luego nos falta tiempo para poder seguir opinando. Y Leo, previo a la pausa hablábamos acerca de los órganos electorales, un poco sobre el apoyo o no que se ha dado. También tienes un punto que compartir sobre esto. A ver, el tema de los órganos electorales ha sido severamente cuestionado a nivel local, a nivel municipal, e incluso en el tema últimamente vimos el debate y la lucha del presidente contra el INE, ¿no? Si revisamos, y como lo hace Edgar con el tema técnico-matemático, de los últimos 300 procesos electorales, incluyendo los presidenciales, no ha existido uno que rebote en una crisis terrible, que digas, sí ha habido elecciones que han sido sancionadas por el tribunal por el cúmulo de irregularidades que han tenido, que ojo, ha sido compra de votos, acarreo, robo de urnas, pero en la parte de la organización electoral, a mí me parece que esta vez incluso se pasa el tema aprobatorio con los órganos electorales. Es más, el tema del costo electoral. Sí estoy de acuerdo, el tema del costo electoral sigue siendo muy alto, pero sigue siendo muy alto por la baja participación, por la desconfianza, y en ese orden, ¿eh? En la medida en que dejemos de participar, pues encarecemos el tema del voto, ¿no? Entonces, si vota la mitad, pues se te va a ir al doble la elección. Y el otro, pues es el de la desconfianza, pero que ha cambiado no a los órganos electorales, a los partidos. ¿Para qué votos si al final del día va a ganar el que el oficialismo ya dictó, ¿no? Entonces, ha cambiado el tema del foco hacia quién desconfío y hacia quién organiza las elecciones. Entonces, el uso incluso de la urna electrónica, a mí me parece que hacia allá es hacia donde debe encaminarse el tema de los procesos electorales. Por primera vez pudieron votar en el extranjero en tiempo real, en Estados Unidos, votaron en California, nuestros paisanos, y esa es una ventana que nos ayuda muchísimo. Aunque en Coahuila también Ahí se retrasó. hubo 15 máquinas Por retroceso. ahí, Correcto. algo raro. Es decir, traemos el tema todavía de perfeccionar esta parte tecnológica. Pues hay Pero a mí fallas, me hay fallas parece técnicas. que en el tema de la organización electoral pasa el asunto aprobatorio. Hoy, ni de broma, vamos a ver a alguien impugnando. Sí, evidentemente se puso en la mesa y se puso en el ánimo de las autoridades electorales a los presidentes que llegaron con dinero, a los otros que robaron, a los que desaparecieron. Es decir, seguimos viendo esas prácticas y esos vicios a los que recurren los partidos políticos desde hace muchas décadas.
es su forma de actuar, es su forma de operar, es su forma de tratar de acarrear y ganar votos en el último momento. Pero en el tema de la organización electoral me parece que técnicamente ahí sí debemos decir sí hemos avanzado de manera significativa. El costo sí creo que debe bajar notablemente. Aquí ya se hizo un esfuerzo importante y se redujo el presupuesto, pero a la mitad. Y yo creo que si llegamos a la elección del 2024, sí va a ser importante comparar los costos de las últimas 6 elecciones. Y que puede participar la misma gente, ¿eh? Es correcto, porque si hacia allá nos enfilamos, diríamos, no vamos a llegar al 60, ojalá al 70 llegáramos, no lo vamos a hacer. Nunca llega. El oficialismo va a estar en esta parte metida. Pero se va a gastar menos. Ojalá, porque esperamos, ¿no? Porque siendo, como decimos, la madre de todas las elecciones, donde va a haber presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, presidente de la República, el cúmulo de lo que se tiene que gastar para organizar es importante y es muy alto. Y al final creo que con todo esto que acabas de mencionar, Leo, ya sea en favor o en contra, el concepto que se ve afectado siempre es la democracia. El realmente estamos en un país democrático o no, cuando se van involucrados tantos factores. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente contigo, Jorge, porque también el presidente de la República pues ya se ha pronunciado sobre esto, pues ha descrito a la maestra Delfina como una buena persona, una mujer muy humana, honesta, íntegra. Podríamos decir, digo, en el conocimiento de que Delfina Gómez, entre otras ocupaciones, pues fue también secretaria de Educación, que esto influyó o contribuyó tanto pues como por los seguidores del presidente de la República, como por los seguidores de Morena para favorecerle en estas elecciones. Pues sí favoreció la imagen del presidente como favorece a todos los candidatos de Morena. Es decir, no puedes decir, el presidente tiene una aprobación arriba del 60%, ya con eso tienes un muy buen empuje con cualquier candidato en cualquier parte del país, ¿no? Ahorita estamos hablando de Coahuila, pero si ahorita vemos el cambio del norte, es la primera vez que la izquierda gobierna en este país tantos estados del norte, ¿no? Entonces sí favoreció el presidente, pero también estamos hablando de una campaña que fue muy sui generis. Fue la campaña de Alejandra del Moral contra el partido Morena, porque Delfina Gómez, que como persona tiene sus atributos y también tiene sus cosas cuestionables, no salió a hacer campaña, no dio entrevistas, nada más iba a meetings y su campaña fue muy poca. Entonces también es por eso que se redujo el margen, porque realmente ella no hizo campaña. La que hizo campaña fue Alejandra del Moral, que estaba por todos lados, estaba en todos los espectaculares, estaba lleno el Estado de México con toda su publicidad y no le alcanzó debido a toda esta ola que tiene Morena, el presidente y todo este movimiento, porque también... Redujo puntos, pero no. Redujo puntos, pero no, porque hay mucha gente que estaba cansada del PRI y hay mucha gente que sigue cansada de eso y que no se le ha olvidado. Está cansada del PAN y todo lo que pasó. Porque también luego olvidamos de que parece que la gente no se entera de García Luna, de las cosas que hizo el PAN, de toda esta parte que no, la guerra contra el narco, que al final pues, siempre va a tener el apellido panista. Y la gente está cansada de toda esa parte, y entonces el presidente sí ayuda como le ayuda a cualquier persona, como aquí en Hidalgo, como en cualquier elección. Y en la elección de 2024 va a ayudar muchísimo. O sea, están todas estas gobernaturas, pero estamos hablando como si fuera... algo como López Obrador dijera, bueno, no piensen en mí, piensen en los candidatos. Y no, eso nunca pasa en ninguna elección. Para bien o para mal va a influir. Va a influir. Ayer se reunieron ahí en un restaurante y el único que fueron a agarrar fue al presidente, en vez de a los candidatos, Claro, ¿no? O sea, el que llama la atención, el que tiene la batuta es el presidente. Y el que pone la agenda nunca he visto ningún líder político que ponga la agenda durante tanto tiempo como López Obrador. Entonces va a influir, influyó, claro que influyó. Y ese es uno de los atributos que tiene Morena, para bien o para mal, eso es lo que tiene. Y va a seguir influyendo hasta el 2024. Ya en 2025 veremos qué onda. Sí, ya es otra cosa. Precisamente con eso paso con el doctor Edgar Vera. ¿Influye también esto para las elecciones de 2024? Yo creo que sí, las elecciones de 2024 van a ser, bueno, volvemos a repetir, creo que hemos llegado a un consenso de que es la madre de todas las elecciones, a final de cuentas, por lo concurrente, ¿sí? Una elección que vamos a tener
candidato a presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos, jefe de gobierno, alcaldías de la Ciudad de México, 9 gubernaturas en juego, Congreso de los Estados. O sea, es una de las elecciones más concurrentes que ha habido en la historia, ¿no? Aquí la cuestión es esa parte, incluso yo lo he mencionado precisamente. O sea, el hecho de las elecciones del Estado de México y las de Coahuila sí tienen una gran diferencia. Las del Estado de México tuvieron nada más una elección, fue para gobernador. Pero cuando juntamos las elecciones en un estado donde hay renovación de gobernatura, de Congreso y presidencias municipales o alcaldías, hay otro margen de votación diferente. Hay que recordar todos que las elecciones municipales son muy calientitas. ¿Calientitas por qué? Porque son locales, porque saben que la gente que está en el ayuntamiento, los que quedan en el ayuntamiento, son la gente del pueblo, la gente que está ahí. Cercano, y ahí está. Entonces, por eso va a ser muy interesante esta elección. ¿Sí? Aquí en Hidalgo vamos a ver cómo se va a poner la comida, qué tal va a estar, porque volvemos a repetir, aquí incluso hay la figura, por ejemplo, hay muchas personas que están buscar, ya como no ven que en Morena no hay el espacio, porque es la realidad, también que el PRI no es opción, como muchos estamos llegando a acuerdo, que el PAN tiene sus deficiencias, se están buscando las candidaturas independientes. ¿Sí? Muchos van a buscar candidaturas independientes porque piensan o se ve como una opción diferente a lo que estamos viviendo del sistema de partidos. ¿Sí? La sociedad en sí está funcionando, lo vimos ahí en el Estado de México, ahí en Coahuila, con la asociación que encabezaba asociaciones civiles, ¿sí? Que se están organizando precisamente para poder contribuir, ¿sí? Llevar a cabo a personas, a buscar personajes con calidad moral, con representatividad, con liderazgo, con buena presentación, con imagen, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, el candidato de allá de ¿qué? San Nicolás de los Garza, ¿sí? Que es independiente, que está haciendo un buen trabajo, haciendo buena obra pública, que está llevando a cabo acciones de gobierno muy a diferencia del amigo, ¿cómo se llama? De Luis de Colosio, de Luis Donaldo Colosio, de Riojas, más bien dicho, de Riojas, para diferenciar el Colosio, ¿no? De Riojas, que no está haciendo nada en Monterrey, ¿no? A la diferencia que lo que está haciendo, no recuerdo el nombre del presidente municipal, pero es independiente, fue candidato independiente, ganó como independiente y está haciendo buena obra ahí en la San Nicolás de los Garzas, está haciendo buen trabajo de gobierno, está llevando a cabo políticas públicas que están dando resultados. Entonces, yo creo que ahorita también la ciudadanía va a ver en este escenario, sí lo vamos a ver, es una opción, es una salida, es un escape. ¿Y por qué? Y lo voy a decir por qué jurídicamente y sobre todo legítimamente. Porque si en Morena vamos a poner, porque es el partido de moda, bueno, sí, por ejemplo, es el mayoritario, ¿no? Y es la fila la más grande, es el antro de moda. Entonces, no van a tener espacio, ya sea porque no le toca definir, tal vez si van en coalición, vaya al PT, le toca ya a Morena, le toca al PT o al Verde, ¿no? Si porque ¿qué es mujer o hombre? Pues bueno, si es mujer y el que está aspirando es hombre, pues no vas a entrar, ¿no? Si porque no hiciste los cursos de formación para poder ser aspirante, tampoco, ¿sí? Y todo lo que te limite la ley, bueno, ya el que tiene por ahí deudas de carácter alimenticio, pues también va a tener que pagarlas, ya después inscribirse, ¿no? Eso sería lo bueno. A final de cuentas, yo creo que esa parte de las candidaturas independientes van a ser un vuelco, al menos tal vez en los ayuntamientos, ¿sí? Probablemente en las gubernaturas, bueno, la vimos la del Bronco que estuvo, ¿no? Bueno, incluso lo vimos la participación que tuvo en un momento también aquí nuestro gobernador del estado, ¿no? También fue en un momento fue secretario de Gobernación. Y aquí sí, soy gobernador, Samuel Chaca, que le mando a saludar con mucho respeto, y una persona muy, sobre todo, entregada, jugó la independiente, vio un sistema que estaba en ese momento del PRI, pues era imposible que un candidato independiente pudiera tener tanto auge, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue un experimento muy bueno y que le ayudó muchísimo a posicionarse a él. Esa parte de la independiente se la reconocemos al señor gobernador por su fortaleza, su tenacidad, pensando que la democracia sí existe, que sí hay democracia, que sí hay participación ciudadana, y entonces yo creo que
va a haber ese escenario se va a constituir y en muchas partes del país. Es una figura jurídica dentro de la misma ley, lo contempla. ¿Sí? Y fíjense, hay un tema, incluso parece que el PAN estaba sacando así, Mario, ¿cómo se llama? No, Cortés, ¿no? Marco Cortés, cuando hablaban de que los candidatos de acción, llegó a mencionar algo así, que los candidatos de que salgan de Acción Nacional a ciertos cargos, a la presidencia, habrá que a través de firmas. Yo creo que es un método muy, muy responsable. Si yo voy más sobre el método de firmas, ¿por qué? Porque la firma es quién te va a apoyar, o sea, si cuentas realmente con el respaldo ciudadano, ¿sí? A mí me ha tocado ver las candidaturas independientes, sí. Me tocó llevar la de Eric Carvajal allá en Acaxuchitlán cuando fue independiente. Sí, hicimos un trabajo ímpeco, responsable. Logramos ganar la elección independiente, ¿sí? No nos dejaron un voto, nos dejaron con un voto la sala superior, nunca nos reconoció un voto, por un voto no pudimos ganar y tuvimos que irnos a la elección extraordinaria. ¿Sí? Y entonces ya el método fue otro porque teníamos que buscar la parte de suma de votos. Pero vaya, es un tema independiente, muy interesante, sí, muy interesante. ¿Por qué? Porque si sales al campo, sales a quien te va a ofrecer, te firman, te sacan la foto, o sea, es una opción muy buena para la ciudadanía. Bueno, para los partidos políticos no, ¿verdad? Justo de eso quisiera preguntarles a ustedes qué opinan. Jorge, ¿realmente se convierte en una opción una candidatura independiente? En muy pocos casos. Es decir, tú estás hablando de San Nicolás, pues sí, pero que ahí tuvo el respaldo de una empresa muy fuerte, el candidato independiente. Entonces, la verdad es que algo que tenemos que cambiar es que cuando eres candidato independiente entras en una lucha muy desigual con los partidos. O sea, llegas con una resortera contra alguien que tiene 2 ametralladoras. Entonces, eso es como se enfrentan las candidaturas independientes. Y a veces te ponen tantas trabas para llegar a ser candidato independiente que pues, no llega. Digo, lo le pasó a Margarita Zavala. Sí, de entrada las firmas, pues, o sea que las firmas las hicieron y que le hicieron muchos peros. Es legítimo, es una forma de legitimar, pero es Es muy difícil. difícil. O sea, Es un peregrinar. Es un camino muy complicado. peregrinar. Es ir en terracería mientras los otros van en autopista, ¿no? es parte de nuestra simulación que tenemos en muchos lados. Sí tenemos candidaturas independientes, pero le ponemos muchas trabas para que no lleguen porque nosotros tenemos la hegemonía de partidos. ¿No? Es correcto. ¿Podríamos por estar ello. hablando de un futuro lejano quizá en el que ya no se sabe? opte por No los sé. partidos? ¿Qué opinamos? Para candidato a gobernador, como participó ahorita Julio Menchaca, Caro Villano, hubo Berganza, se lanzó primero de independiente, y hubo otra persona, Sí, claro. un cuate ahí de Huasca. Sí, que ya, que se- no. que no, lo multaron con Sí, 80,000 claro, pesos. sí. O sea, tuvo que pagar 80,000 pesos después, ya ahorita en las sentencias que hubo después de la elección a gobernador, por haber participado y no reportar gastos. O sea, Es correcto. todavía que participó, intentó ser gobernador de forma independiente, lo multan con 80,000 pesos. Digo, yo creo que él ya no va a volver a participar nunca. Es que el andamiaje legal no está parejo. Sí, no. Esa es una parte. Y la otra, el tema de los recursos. Por eso está el sistema de partidos. Por eso se mantiene el sistema de partidos como es. Porque además tiene todo el recurso público y está establecido legalmente para que le des los recursos de campaña que tiene que gastar. Y no lo tienen los independientes. De no ser apoyado por una empresa, como pasó también con el Bronco, que fue apoyado por empresas importantes en Nuevo León, no hubiera podido prosperar el proyecto. Es Bueno, muy es que claro. aquí- Ahora, el tema de partidos es que ya se agotó. Porque vimos, no ganaron candidatos. Ganaron, en este momento, el caso de Morena es extraordinario, es particular, por el tiempo en el que ha logrado ganar tanto. Y es un movimiento. Y es un movimiento. A Tenemos eso iba. que despedirnos, pero en 20 segundos para poder cerrar, me gustaría que me dieran sus conclusiones, alguna frase, algo con lo que se quieran o con lo que quieran ya finalizar. Leo, estábamos contigo. Yo Conclusión. sencillo, me parece que si no está cantado, sí está bien el camino, está muy claro el camino, y si la oposición no logra reconfigurar, cambiar y modificar, simplemente el asunto está, me parece, muy encaminado. Muchas gracias, Leo. Lalo, 10 segundos. Gracias, Mara. Pues igual, de la misma forma que coincidimos aquí, hay un camino marcado para el 2024 y un camino que la oposición también ya vio cuál es. Ya está de ellos decidir si van a ir por ahí o no. Jorge, conclusión, por favor. Que lo más interesante no es la oposición, sino quién va a quedar el candidato de Morena, porque parece que va en caballo de Hacienda. Y esa es la verdadera elección que hay. Después de eso, no veo que haya un contrincante que le pueda hacer frente a este movimiento. Muchas gracias. Doctor Edgar Vera, conclusión, por favor, Yo rapidísimo. creo que se me hace muy interesante ahorita, a partir del domingo, creo que las figuras de las corcholatas ya se nivelan,
ya se empiezan a nivelar. Yo veo una puntera muy fuerte en este momento. El que ganó la elección del domingo fue Marcelo. ¿Y por qué Marcelo? Perdón, porque Marcelo, a final de cuentas, dio que las encuestas no son las correctas, no son exactas. Gracias, doctor. Gracias a todos por su participación. De esta manera estamos llegando al final de Sobre la Mesa, agradeciéndole como siempre muchísimo también a usted por acompañarnos. Y recuerde que absolutamente todo tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted. Nos vemos en la próxima.